Bueno, vamos a empezar nuestro webinar de hoy. Es sobre las mejores prácticas de hacer ceremonias con ayahuasca. Hemos hecho este webinar antes en inglés, ahora lo ofrecemos en español. Les cuento un poco de qué se trata nuestro proyecto. Somos el Fondo de Defensa de la Ayahuasca, el Ayahuasca Defense Fund, y como se dice en el nombre, nuestro objetivo es mayormente dar apoyo legal para las personas que sufren problemas con prácticas de ayahuasca. El Ayahuasca Defense Fund tiene varias entradas, tiene varias áreas de actuación. La primera y más obvia es esa de apoyar a los casos legales, hablar con los abogados, dar asistencia a las personas que están en estado emergente, con problemas de última hora, problemas legales, etc. Pero también tenemos una otra área de actuación que es la área de reforma de política de drogas, de activismo, de hacer una discusión pública para cambiar las leyes y las discusiones públicas en torno a las plantas sagradas, en especial la ayahuasca, no solamente la ayahuasca, pero principalmente la ayahuasca. Un otro punto de actuación de nuestro pequeño grupo es lo que podemos llamar de educación o prevención. Entonces sería crear conocimientos, difundir la investigación científica, traducir para un lenguaje más accesible los hallazgos científicos y reunir datos sobre las experiencias clínicas de los practicantes y también de las discusiones que se dan en conferencias a nivel global, y crear una cultura de mayor conciencia, de mayor entendimiento sobre la expansión del uso de la ayahuasca. La idea de esta línea de actuación es que más que arreglar problemas legales cuando ellos surgen, es importante que tengamos en cuenta una prevención, ¿no? No crear problemas, no generar prácticas problemáticas, saber lidiar con casos que pueden poner retos y crear un entendimiento más amplio y generalizado sobre las mejores prácticas y maneras de incorporar a estas tradiciones y conocimientos de origen amazónica en sociedades occidentales y contemporáneas. En este sentido, el webinar de hoy tiene mucho que ver con esta vocación del ADF. Les invitamos para que conozcan nuestro site ADF, ayahuascadefense.com, y también les avisamos que tenemos la práctica de hacer una grabación de los webinars, entonces después ustedes pueden difundir entre sus amistades y colegas. Eso va online. También tenemos una newsletter donde informamos nuestras actividades periódicamente. La dinámica de este webinar va a ser, tenemos dos presentadores, cada uno va a hablar de 15 a 20 minutos y después vamos a tener una rueda de preguntas y respuestas. Yo les acuerdo que las preguntas se dan en el botón Q&A aquí abajo y no tanto en el chat. Sí pueden escribir en el chat, pero las preguntas las vamos a recorrer en el Questions and Answers. Entonces, les hago aquí una introducción de nuestros dos ponentes del día de hoy. Uno es Jerónimo Mazaraza. Él es una persona con mucha experiencia empírica en ayahuasca porque ha viajado mucho a Sudamérica y ha participado en diversos rituales de diversas tradiciones mientras recolectaba datos para hacer documentales sobre ayahuasca. También es un activista y un bloguero, tiene un site de noticias de ayahuasca, es miembro del Consejo Consultivo del ICEERS, y es un ponente internacional que da charlas. Sus principales intereses tienen que ver con la globalización de la ayahuasca. Y bueno, es más o menos también un storyteller, un contador de historias, y estamos muy a gusto de escuchar su historia hoy que nos tiene a compartir. Y el otro ponente es Marc Aixlà. Él es catalán, él es ingeniero de telecomunicaciones y psicólogo, o sea, combina un background muy fuerte e interesante.
creo que su formación como ingeniero de telecomunicaciones seguramente le da una perspectiva muy interesante a la otra formación que tiene como psicólogo y como practicante de técnicas de respiración holotrópica. Y Mark es el responsable por el servicio de apoyo e integración de iSears, que es un servicio que iSears tiene lanzado en el mercado, por así decir, muy antes de que eso se ponga tan de moda como está ahora, que es todo el tema de la integración, pero ellos ya están, desde que son una ONG muy chiquita y poco conocida, tienen este sistema estable y continuo de recibir personas que tienen problemas con el uso de la ayahuasca, que no saben cómo integrar su experiencia o hasta casos de brotes psicóticos. Y Mark ha trabajado diario y discreto en recibir muchos casos, entonces él también es una gran fuente de conocimientos sobre todo lo que puede no ir bien con temas de ayahuasca. Yo soy Biela Abate, soy investigadora asociada del ADF y estoy aquí presentando las series. Y bueno, sin más, les paso la palabra a mis colegas. Y gracias por estar aquí con nosotros hoy y vamos a ver qué tienes a decir y por favor apunten sus preguntas porque nos da mucho gusto recibir los comentarios, eso es lo que dejan los webinars más dinámicos, así es que les pedimos que pongan de su parte, esperamos provocaciones buenas, pasamos a Jairo la palabra. La cuestión de efectivamente de las mejores prácticas desde un ángulo que es un poco particular, es un poco personal, que tiene que ver con qué es lo que, de qué manera pueden, digamos, las tradiciones o las formas de usar la ayahuasca de la gente que lleva más tiempo usando la ayahuasca servir como una fuente de inspiración o como un punto de partida a la hora de recoger formas de maximizar los beneficios y minimizar los daños de estas plantas. Para hablar un poco sobre mí, o sea, la forma en la que yo acabé, digamos, teniendo opiniones sobre este tema es porque, como dice Bia, hace ya 17 años empecé con un socio canadiense un proyecto documental bastante ambicioso, también bastante ignorante, en el sentido de que queríamos hacer un documental sobre la ayahuasca y en los principios, como digo, en nuestra ignorancia, pensamos que podíamos hacer un documental que fuera una especie de panorama, es decir, que recogiera como todo el abanico de prácticas que existían alrededor de la ayahuasca. Entonces, pues empezamos a grabar y empezamos a ir a todos los sitios donde escuchábamos que la gente estaba tomando ayahuasca. Tardamos unos cuantos años en darnos cuenta de que la idea era una mala idea, en el sentido de que era absolutamente imposible hacer un documental que fuera un panorama completo de todas las distintas familias de gente o culturas que toma ayahuasca, simplemente porque era demasiado amplio. No cabía en un documental ni en 10 ni en 20. Pero en el proceso sí que es verdad que aprendimos mucho, visitamos a mucha gente, viajamos mucho, tomamos con distintas comunidades, participamos nosotros también en los rituales y de mi parte hice bastante investigación, o sea, buceé bastante en la literatura, leí todo lo que pude al respecto, intenté informarme para que cuando llegáramos ahí pues pudiéramos hacer las preguntas adecuadas. Entonces lo que ocurrió es que en el proceso, como digo, el proceso no fue muy bueno para el documental, nunca acabamos haciendo ese gran documental, pero sí fue muy bueno en lo personal para mí porque con esa cuestión del documental acabé expuesto a muchísimas formas distintas de trabajar con la ayahuasca, ¿no? Una cosa que a mí me llamó mucho la atención desde el principio era la idea, digamos, de un conocimiento, de la forma en la que las culturas o las sociedades van acumulando conocimiento empírico o práctico de forma incremental. Y esto es una cosa que es universal de los hombres, no estoy hablando solamente del uso tradicional o indígena de la ayahuasca, es, por ejemplo, la forma en la que los mediterráneos han desarrollado distintas formas de hacer vino a lo largo de miles de años, o la forma en la que todos sabemos montar en bicicleta o sabemos conducir coches y manejarnos por el tráfico. Es decir, si uno piensa cuántas cosas tuvieron que ocurrir y cuántos errores hasta que la gente fue capaz de hacer lo que hoy en día se hacen con las bicicletas, que es, por ejemplo, pues caminar en una sola rueda, dar vueltas por el aire, en fin, todo tipo de cosas
¿no? O cuántas cosas tuvieron que ocurrir, por ejemplo, hasta que se estableció el sistema de convenciones de tráfico. Que todo el mundo circule por un solo lado de la carretera, que todos los coches tengan el volante en el mismo sitio, dónde va el freno, todo el sistema, por ejemplo, de carnés de conducir, ¿no? Para validar que la gente antes de meterse con un coche en la carretera tenga una serie de conocimientos básicos que le hacen ser capaz de funcionar de acuerdo con los mismos protocolos que todos los demás, de manera que todos estos coches puedan circular a la vez, ¿no? Estos son otros ejemplos de lo mismo, de la forma en que las sociedades o los grupos son capaces de hacer prácticas que incluso son potencialmente peligrosas, porque un coche es peligroso, es un vehículo muy grande, va muy rápido, hay muchos coches, son todas estas cosas, pero con el tiempo la sociedad va encontrando prácticas que hacen posible, formas de seguridad que hacen posible que esto se pueda hacer de una manera segura. Daré, por ejemplo, un ejemplo que combina bicicletas y coches. Yo viví unos años en Holanda, no sé si sabréis, pero en Holanda hay más bicicletas que personas. Todo el país viaja en bicicleta todo el rato. Uno de los peligros mayores que existen en el encuentro entre las bicicletas y los coches es que los coches muchas veces tienen la costumbre de abrir la puerta y abren la puerta sin mirar. Y cuando no miran, si viene una bicicleta justo al mismo tiempo y se abre la puerta justo al mismo tiempo, ocurren unos accidentes bastante engorrosos y bastante horribles en el tráfico. En Holanda, como hay tantas bicicletas, esto ocurre muchísimo más. Entonces, en Holanda se ha desarrollado una regla extra que no existe en el resto del mundo, pero que en Holanda le enseñan a todo el mundo rigurosamente, que no es antes de abrir la puerta tienes que mirar, porque eso obviamente es una regla útil, pero a la gente se le olvida. La regla que se enseña en Holanda es que la puerta nunca se abre con esta mano, sino que se abre con esta mano. De manera que cuando giras así, ya tienes la cabeza girada y ya estás mirando y ya estás viendo si vienen bicicletas, ¿no? La forma en la que se desarrollan este tipo de reglas, este tipo de dispositivos de seguridad para que mucha gente pueda hacer cosas al mismo tiempo sin que ocurran accidentes, es lo que a mí me fascina. Y esto es de lo que quiero hablar un poco cuando hablo de conocimiento incremental, ¿no? Y de la forma en la que se acumula sabiduría y mejores prácticas alrededor de las cosas. Y es precisamente desde esta lente, digamos, desde la que voy a mirar a las tradiciones amazónicas de uso de la ayahuasca. Quiero decir también que esta es una visión muy limitada y muy limitante de lo que es una tradición. La tradición ayahuasquera es mucho más que un grupo de mejores prácticas, ¿no? Estas tradiciones son cultura, son arte, son sentimiento humano, son cosmologías y mitologías, son de una riqueza absolutamente increíble. Y se ha dicho, y es verdad, que este tipo de aproximación hacia las tradiciones, que es muy pragmática, muy utilitaria, la reduce a algo mucho más pequeño. Yo no quiero de ninguna manera reducir estas traducciones simplemente a un grupo de consejos prácticos que nos puedan ser útiles. Es mucho más que esto. Lo que quiero decir es que para esta charla en concreto sí me voy a enfocar en este aspecto de las tradiciones, ¿no? Entonces, lo que ocurrió es que, efectivamente, haciendo este documental, lo que me encontré una y otra vez fue básicamente observando o estudiando grupos de personas que habían estado usando la ayahuasca durante mucho tiempo. Yo personalmente vengo de una cultura, la cultura europea, que quizás hace mucho tiempo tuvo una relación con los enteógenos, pero eso sí ocurrió, fue hace mucho tiempo y ahora prácticamente todo eso está olvidado. Así que yo, en mi aproximación a estas sustancias, que fue previa a este documental, realmente no tenía puntos de referencia a la hora de acercarme a estas sustancias, ¿no? Porque en mi cultura no había nada que dijera cómo se hace esto. Entonces, cuando la gente no tiene puntos de referencia, lo que tiende a hacer es experimentar. Es decir, si alguien me diera, por ejemplo, un libro y yo nunca hubiera visto un libro, pues yo podría pensar que el libro era bueno pues, para sentarse encima o para mantener la puerta abierta o para encender un fuego. Y cualquiera de estos usos me parecerían buenos usos de este libro nuevo que yo no reconocía, ¿no? Esta es la otra cara del conocimiento acumulado, lo que ocurre cuando hay falta de conocimiento acumulado, que es una tendencia natural hacia la experimentación hasta que se encuentran los usos adecuados de las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo la primera vez que tomé una planta de poder en un contexto tradicional, en un contexto chamánico, fue hace más de 17 años, fue en México, y tomé semillas de ololuiki con un curandero en la sierra de Oaxaca. Y para mí era la primera vez que yo tomaba en este contexto. Yo había leído mucho sobre ello, pero realmente nunca había tenido la experiencia. Entonces, pues, hicimos una sesión con este hombre, un señor muy mayor que vivía en una zona muy remota, un pueblo muy remoto,
Y bueno, nos preparó estas semillas de Loluiki y las tomamos, entramos en el cuarto, nos sentamos delante del altar y cuando empezamos a notar los efectos, el hombre se giró hacia mí y me dijo, y ahora, Jerónimo, tienes que pedirle a Dios qué es lo que quieres que te dé. Entonces, habla, ¿qué es lo que quieres que te dé Dios esta noche? Y a mí esta pregunta me descolocó completamente y me causó muchísima confusión. Infinita confusión. De hecho, me llevó en una serie de especie de caminos circulares, de pensamientos circulares, de los que era incapaces de salir y en los que me vi atrapado durante la mayor parte de la noche. No voy a entrar demasiado en detalles, solo diré que hacia el final de la noche y tras muchos trabajos conseguí salir de aquello. El hombre me preguntó varias veces durante la noche que dijera qué es lo que yo quería pedir y yo seguía siendo incapaz de pensar en ello hasta que, bueno, una serie de dolores, un dolor de espalda que tenía de una lesión de surf se convirtió poco a poco, según avanzó la noche, en un dolor absolutamente horrible y entonces finalmente ya supe qué es lo que quería pedir y quería pedir ayuda. Pero una de las cosas en las que pensé mucho cuando acabó aquella noche tan larga es que realmente yo ya llegué allí teniendo experiencia, no con las semillas de Loluiki, pero sí con plantas de esa familia y plantas parecidas y otras sustancias relacionadas, ¿no? Y psicodélicos. Y en toda esta experiencia previa, que había sido medianamente larga, yo había hecho de todo. Me había hecho conciertos, había ido a películas, había estado con amigos, en fin, había hecho muchísimas cosas. Había ido al campo, me había bañado, había hecho de todo. Pero lo que no se me había ocurrido nunca, jamás, era tomar esta sustancia y ponerme a pensar en qué le quería pedir a Dios, ¿no? O sea, esto realmente era para mí una cosa completamente nueva, ¿no? Y esa noche realmente fue cuando empecé a pensar si realmente yo había estado entendiendo estas cosas y si no habría sido posible que yo hubiera estado usando este libro para sentarme o para encender fuego o para sujetar la puerta y que realmente todavía no tenía muy claro qué es lo que es un libro y para qué sirve, ¿no? Entonces, fue ahí donde empecé a pensar en estas cosas en cuestión de, bueno, si tú le das un libro a alguien que no sabe lo que es un libro, ¿no? ¿Cuánto puede esta persona tardar en descubrir lo que es? Es una pregunta abierta, o sea, realmente no tengo una respuesta para esta pregunta. Lo que sí quiero decir es que desde ese momento quizás me empecé a interesar muchísimo por el uso tradicional, porque para mí se convirtió en un punto de referencia. Es decir, de repente encontré que la gente que llevaba mucho tiempo usando estas cosas tenía toda una serie de desarrollos y de formas y de aproximaciones y de formas de pensar sobre ello y también de prácticas que realmente eran muy, muy, muy interesantes y que estaban fuera de todo lo que a mí se me había ocurrido hasta ese momento. Entonces, pues igual que si uno empezara a hacer vino desde cero, no sería una mala idea mirar cómo la gente en los pueblos del Mediterráneo hacen el vino. Yo pienso que si te vas a acercar a estas sustancias, no es una mala idea mirar cómo la gente que lleva mucho tiempo usándolas, las usan. Creo que es un muy buen punto de partida, porque lo que sí puedes saber es que cuando un grupo de personas llevan 2, 3, 10, 20, 100 generaciones usando algo, puedes estar seguro de que han desarrollado formas de minimizar los daños y de maximizar los beneficios. Y esto, como poco, te puede ahorrar unos cuantos errores. No estoy diciendo aquí que el sistema que he desarrollado sea el único, o sea el mejor, o sea el más óptimo. Lo que digo es que lo que está sin duda es optimizado para su contexto. Entonces, hoy me gustaría repasar un par de ejemplos, simplemente, y esos son ejemplos que siempre me han parecido notables, que son prácticas que vienen de las culturas tradicionales ayahuasqueras amazónicas y que siempre me han parecido muy interesantes y yo creo que ilustran un poco lo que estoy intentando decir, ¿no? Con la cuestión del vino y girar la puerta y este tipo de, ¿no? Y hacer así para abrir la puerta y este tipo de cosas, ¿no? Una es con la cuestión de las dietas. No estoy hablando aquí de las dietas terapéuticas de aislamiento que se hacen en Perú, por ejemplo, y en otros países del Amazonas, en el contexto tradicional, donde una persona se va a vivir a una cabañita en la selva durante un tiempo, una semana, un mes o lo que sea, y está en aislamiento. Esas son las dietas terapéuticas. Yo estoy hablando de la dieta que se hace antes de beber ayahuasca. Esto es
todo, digamos, la serie de restricciones que tradicionalmente se dice, antes de beber ayahuasca no se pueden comer estas cosas, no se pueden hacer estas cosas, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esto? Pasa dos cosas. Uno, que prácticamente en todos los contextos tradicionales de uso te encuentras algún tipo de restricción antes de beber ayahuasca. Esto está siempre ahí. Y al mismo tiempo te encuentras otra cosa. Dos, que estas restricciones cambian completamente de un sitio a otro. Es decir, que en unos sitios te dicen que no se puede comer papaya y en otros sitios te dicen que sí se puede comer papaya. En unos sitios te dicen que esto no se puede y en otros sitios sí. Es decir, para resumir, no es universal. Es universal el hecho de guardar algún tipo de restricción, pero no es universal la naturaleza de estas restricciones. Entonces, ahora esto es una cuestión que la verdad quizás parece un poco menos en boga. La verdad es que yo cuando empecé hace 15 años, esto era fuente de grandísimas polémicas y debates realmente muy encendidos sobre el tema de las conferencias, de si se podía hacer esto o lo otro, de si las mujeres con las reglas sí o no, en fin, daba muchísimo, había una especie de búsqueda de una especie de universales, ¿no? De cuáles son las restricciones universales que sí o sí no se pueden hacer. Y parecía que no se encontraba, porque no se encontraba una lista universal, sino que cambiaba de sitio en sitio. Entonces parece, cuando uno lo mira desde una cierta distancia, que esto de las restricciones pues no parece ser muy empírico, porque en un sitio te dicen una cosa y en otro sitio te dicen otra, entonces, ¿qué es lo que tiene valor? Yo creo que mirarlo de esa manera es equivocarse en el foco. El valor, digamos, de esta práctica no es si papaya sí o papaya no. El valor de esto es el hecho, la coincidencia, que sí que es universal, en que es importante prepararse. Es decir, es importante prepararse para la experiencia de la ayahuasca porque la experiencia de la ayahuasca es fuerte, es poderosa, puede tener efectos que literalmente le cambien la vida a las personas y de alguna manera este poder que tiene la experiencia hay que envolverlo con una preparación que consiste en decir, porque yo voy a hacer esto, voy a dejar de hacer estas otras cosas. Y estas otras cosas las dejo de hacer porque me estoy preparando para esto. Y eso parece que no tendría que afectar, pero sí que afecta. Es decir, el mundo de los humanos no está hecho solo de átomos, ¿no? No está hecho solo de física, está hecho de signos, de símbolos, de gestos, de intenciones y de palabras. Y todas estas cosas tienen un efecto real sobre las cosas. Es decir, no es lo mismo si yo te doy un regalo sin envolver que si yo te doy un regalo con un envoltorio muy bonito. Y sin embargo, podría decir alguien, lo único que importa es el regalo. El envoltorio no es nada más que un trozo de papel. No cambia absolutamente nada. Y sin embargo, sí que cambia. Lo cambia todo. Y de hecho, en algunos sitios, en Japón, por ejemplo, hay unos desarrollos increíbles sobre cómo se envuelven las cosas. Yo creo que esta cuestión de la dieta tiene un poco que ver con esto y tiene exactamente la misma importancia. El envoltorio que se da alrededor de la experiencia dice mucho de la importancia que se pone sobre la experiencia. ¿Por qué se envuelve el regalo? Porque es un regalo y es especial. Y como es especial, se recubre de algo que también es especial y que lo simboliza. Yo creo personalmente, y creo que esto es una de las cosas más importantes que se aprende también de las tradiciones, que no se puede trabajar de forma efectiva con la ayahuasca si no se incluyen este tipo de cosas, si no se incluyen los signos, los símbolos, los gestos, las intenciones y las palabras que de alguna manera envuelven a la experiencia, porque la enriquecen, la mejoran. Y en este sentido, yo en lo personal he desarrollado ciertas dietas y ciertas restricciones que hago alrededor de la ayahuasca, porque creo que de nuevo es importante, o sea, que es cuánta importancia le das los 2 o 3 días antes, luego tiene un efecto sobre la experiencia en sí, ¿no? Este es un ejemplo, daré otro ejemplo que tiene que ver con, digamos, el proselitismo o la publicidad. En realidad con lo que tiene que ver es con la cuestión del crecimiento. Es decir, la pregunta que hay aquí detrás de esto es ¿qué es lo que debe hacer la gente que bebe ayahuasca con respecto a la gente que no bebe ayahuasca? ¿No? Para todos nosotros esto es algo reciente. Yo llevo pues,
15 años tomando ayahuasca, otra gente lleva 10 años, otra gente lleva 12 años, entonces solo llevamos 10, 12, 15 años teniendo que lidiar con esta cuestión de, vale, yo tomo ayahuasca, ¿qué es lo que le digo a los demás de cómo tomo? ¿No? Pero si uno se va a Brasil o al estado de Acre, que es la cuna de las religiones ayahuasqueras, o de dos de las religiones ayahuasqueras, ¿no? El Daime y la Barquiña, pues allí ves unas poblaciones que llevan más de 80 años, llevan 3 generaciones con esta cuestión de qué es lo que hacemos con la gente que no toma, ¿no? Y entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es el conocimiento, cuáles son las mejores prácticas acumuladas que vienen de 3 generaciones tomando ayahuasca, ¿no? ¿Qué es lo que han aprendido de esto con respecto a los demás? Hay una regla que a mí siempre me ha parecido muy interesante y sobre todo muy sabia en el Santo Daime, y es que en el Santo Daime está, los templos del Santo Daime, los trabajos del Santo Daime están abiertos a todo el mundo, es decir, prácticamente cualquier persona puede ir a un centro del Santo Daime y decir, yo quiero participar en vuestro próximo ritual, y esa persona, el ritual está abierto. Con eso dicho, al mismo tiempo, está prohibido a los miembros de la congregación invitar a nadie. Es decir, tú desde como participante, como miembro del Santo Daime de la Barquiña, tú nunca puedes ir a tu vecino y decirle, oye, tú no tomas ayahuasca, pero yo sí tomo ayahuasca y yo creo que a ti te vendría muy bien tomar ayahuasca. Está prohibido hacer esto. Y esto es una cosa muy curiosa que diferencia muchísimo al Santo Daime de otras religiones, y es que no es proselitista, está prohibido. Todas las otras religiones, sobre todo las de las vertientes judío-cristiana, bueno, judío no tanto, pero sí cristiana y musulmana, están involucrados en procesos activos de proselitismo, es decir, hay que invitar a todo el mundo a creer, hay que ser testigo de tu fe, y hay que invitar a todo el mundo, y hay que crecer, y es bueno que la gente se convierta y que cada vez haya más cristianos. Y aquí tenemos otra religión donde eso está prohibido, donde por un lado está abierta a todo el mundo, pero por otro lado no se puede invitar a nadie. Hay gente que dice, ¿no? Sobre esta regla se ha argumentado que el origen de esto es una cuestión política, que es una cosa que se hizo para protegerse porque estaba en una situación delicada en Acre en ese momento y con las autoridades, y esto fue una forma de protección. Yo creo que no. O sea, bueno, a lo mejor esto es parte de la cuestión, pero yo creo que lo que hay detrás de esto es un conocimiento, una sabiduría más profunda, ¿no? Que lo que dice básicamente es que esta experiencia es demasiado importante, es decir, estamos hablando de una cosa que literalmente te puede cambiar la vida, y esto es demasiado gordo como para que tú puedas tomar sobre ti el poder de decirle a otro, tú tendrías que probar esto. Esto no es una cosa que se pueda recomendar. No puedes, en buena fe, éticamente, ir a otra persona y decir, esto es lo que yo te recomiendo que tú hagas esto. ¿Por qué? Porque simplemente es demasiado grande, o sea, estás asumiendo un poder que es demasiado grande. Es decir, esa decisión tiene que venir de la gente. Lo que sí se permite, por supuesto, a las iglesias es decir, no, yo tomo ayahuasca y a mí me ha ayudado mucho. Pero ¿ves la diferencia? ¿No? La diferencia es entre decir, a mí me ha servido mucho y decir, yo creo que a ti te podría servir. Ahí es donde uno se está extralimitando, ¿no? De acuerdo con esta forma de ver las cosas, ¿no? Y lo que hay todavía, yo diría, detrás de todo esto es un respeto enorme por la cuestión del consentimiento. ¿Y de dónde viene el consentimiento? Una vez escuché a alguien decir que la única contradicción de la ayahuasca es no querer tomarla. O sea, es el único sitio en el que absolutamente, el único punto en el que absolutamente nadie debería tomar ayahuasca es si no quieren tomar ayahuasca. Porque si no quieren tomar ayahuasca y la toman, probablemente la experiencia sea horrible. O sea, el consentimiento, y vuelvo de nuevo a la cuestión de los símbolos, de los gestos, de las intenciones. Si no se ha dado el consentimiento previo, la experiencia en sí se convierte en una cosa horrible. En ese aspecto se parece un poco al sexo. El sexo es lo mismo. El sexo con consentimiento es una cosa maravillosa y el sexo sin consentimiento es lo peor que te puede pasar, ¿no? Entonces, este para mí es otro ejemplo, digamos, de hasta qué punto si uno se acerca con una vista un poco abierta y pregunta estas cosas, encuentra en las tradiciones realmente una fuente riquísima de ideas, de conocimiento, de sabiduría con respecto a las formas y maneras de usar la ayahuasca, ¿no? Daré otro ejemplo
dentro de esta misma cuestión de cómo deben crecer las cosas, de un grupo que conozco que trabajan con la tradición vegetalista peruana, pero trabajan en Europa. Ellos, la cuestión del crecimiento, es decir, de cómo debe crecer el grupo, está hecha bajo una regla de padrinazgo. Es decir, los miembros que ya son miembros del grupo y que ya están tomando con el grupo, pueden, y aquí sí pueden, traer a amigos o conocidos suyos que están interesados en participar. Y así es como el grupo crece. No se hace publicidad, no se buscan clientes nuevos, simplemente se deja que los integrantes, si quieren, hay personas que pueden entrar a través de los integrantes. Ahora, esta persona, la persona que trae a alguien nuevo, se vuelve el padrino de esta persona nueva y se vuelve de alguna manera responsable. Es decir, el padrino es responsable de dos cosas. Uno, es responsable de asegurar al proveedor que conoce a esta persona y que, bueno, esta persona no tiene problemas básicos, no hay mayor tal, no está loco, no tiene problemas psicóticos, no hay razones por las que no tiene enfermedades, no hay razones por las que no habría que darle ayahuasca. O sea, que de alguna manera, digamos, se reparte la responsabilidad en el grupo de cuidar del grupo. Y luego, el padrino también es responsable de hacer el seguimiento, es decir, que la persona nueva entra, toma, y es el padrino el responsable de llamar 2 semanas después, 3 semanas después, 1 semana después, y decir, oye, ¿cómo vas? ¿Estás bien? ¿Has tenido algún problema? ¿Tienes alguna pregunta? Y si hay problemas, el padrino es el responsable de volver al proveedor y decirle, habría que hablar con esta persona porque le está costando integrar X y Z, ¿no? Este es un ejemplo que no viene estrictamente de la tradición, pero que me parece también una aproximación bastante sabia a la cuestión del crecimiento de los grupos, porque lo que provee es un crecimiento orgánico, que es mucho más gestionable y que es también la forma en la que siempre ha funcionado el curanderismo. El curanderismo tradicionalmente ha funcionado a través de reputación de boca a oreja. Tú vas a un curandero y si el curandero te soluciona los problemas y te trata bien, lo comunicas a otras personas y esas personas, fiándote de ti, van también a visitar ese curandero. Entonces, estos son simplemente 2 ejemplos, hay muchísimos más, pero creo que ilustran muy bien lo que estoy intentando explicar, ¿no? En el sentido de, bueno, cuáles son los puntos de referencia, cuáles son las inspiraciones, cuáles son los conocimientos o las sabidurías de las mejores prácticas que podemos recibir de la gente que lleva mucho tiempo ya trabajando con estas sustancias. ¿Por qué pienso que para nosotros, los occidentales, que asumo que somos todos los que estamos hablando y escuchando, lo dicho aquí, ¿por qué es importante para nosotros este tipo de cosas o pensar en buenas prácticas? Porque básicamente estamos en un contexto nuevo de uso de la ayahuasca. En el contexto tradicional, que era un contexto siempre comunitario, de comunidades mucho más pequeñas en la Amazonía, la gente sabía muchas cosas, sabía quiénes eran los que venían a tomar, sabían de dónde venían, sabían cuál era su historia, sabían también a través de los chismes y de lo que se habla en los pueblos y en las comunidades pequeñas cómo se habían quedado después de la sesión. Pero nosotros ya no tenemos eso, nosotros trabajamos en sociedades modernas, urbanas, donde incluso si el ritual en sí es completamente tradicional, el contexto ya no lo es. La gente llega de muchas maneras, después de la sesión se van y no se vuelven a ver, están juntos 2 días, tienen una entrevista antes y ya no existe esta comunidad que es capaz de decir, bueno, yo a este le conozco o yo he visto que este no está bien, ¿no? Y entonces esto es lo que genera la necesidad de que se hagan necesarias, ¿no?, nuevas, mejores prácticas para de alguna manera lidiar con estos retos que son nuevos y son nuevos porque literalmente no existían en el uso tradicional amazónico. ¿Cuáles son los nuevos retos? O sea, yo creo que muchos de los retos nuevos que tenemos emergen precisamente porque se ha perdido este aspecto de comunidades pequeñas que sí que existía en los usos tradicionales de la ayahuasca, ¿no? Y cuando esto ocurre, cuando se pierde la comunidad pequeña, se pierde un montón de información que estaba en la comunidad. Para empezar, por ejemplo, es mucho más difícil para nosotros discernir entre buenos y malos practicantes. En el contexto tradicional, básicamente todo el mundo en el pueblo sabía qué curandero, qué practicante, qué grupo tenía una buena reputación y quién no la tenía. Quién tenía 3 décadas de experiencia y quién tenía solo 3 años.
pero en el contexto en el que estamos nosotros, urbano y tal, esto se pierde. Y lo mismo ocurría con los nuevos, con la gente que venía a tomar, la gente que eran nuevos, que era la primera vez que lo usaba. En el contexto comunitario la gente sabía quiénes eran, sabía la historia de su familia, sabían sus particularidades, conocían de sus problemas, conocían de muchas cosas. Y también la comunidad sabía cómo les había afectado la experiencia 2 semanas, 3 semanas, 7 semanas después de tomar. En nuestro caso, todas estas cosas se han ido perdiendo al perder el aspecto pequeño y comunitario, ¿no? Esto ha cambiado. Llega gente que es prácticamente un desconocido y luego se vuelven a perder en el entorno urbano grandísimo y no se sabe muy bien qué es lo que ha pasado con ellos. Y también, es decir, pierden, si ellos no hacen el esfuerzo, pierden el contacto con el grupo. Y luego también, francamente, han cambiado los roles, ¿no? Hasta hace 10 o 15 años, curanderos indígenas nunca habían tenido que ser responsables por la sanación de 30 a 40 pacientes blancos, todos a la vez, que están tomando ayahuasca 8 o 10 veces en 15 días y que están teniendo unas experiencias enormes y luego se están volviendo a sus casas. Esto tampoco es exactamente tradicional, aunque el ritual sea tradicional y el curandero sea rigurosamente tradicional. En su contexto esto no ocurría así. En el contexto tradicional, y esto se veía mucho, la gente se quedaba a vivir en la casa del curandero durante semanas o incluso meses. Ayudaban con el trabajo del campo, se ponían una hamaca, se ponían un cuartito y estaban ahí literalmente hasta que se curaran. Y era un proceso muchísimo más largo y una atención muchísimo más personal, ¿no? Es precisamente por este tipo de razones, ¿no? Porque están por estos nuevos contextos que emergen, por estos nuevos roles, que se está viendo la necesidad de que surjan unos nuevos grupos, una serie de nuevas, mejores prácticas alrededor del uso de la ayahuasca en estos contextos nuevos. Entonces, Marc, que va a hablar ahora, como ha dicho Vía, es el psicólogo que trabaja en lo que es básicamente una línea de emergencia psicodélica, por llamarlo algo, de ethers, es decir, es un lugar donde la gente que ha tenido problemas, porque ha tenido una mala experiencia con estas sustancias o porque ha tenido una buena experiencia, pero luego están teniendo muchas dificultades para integrar la experiencia, ¿no? Que es lo que pasa cuando la ayahuasca te dice que tienes que dejar tu trabajo o a tu mujer, ¿no? Cuando se abren o que has sido abusado, ¿no? Este tipo de cosas que son muy grandes. ¿Cómo se gestiona esto? Y como es una línea, como es un servicio gratuito y es un servicio abierto, lo que hemos encontrado es que se han ido recibiendo a lo largo de los años muchísimas personas. Se ha visto realmente todas las formas en que las cosas pueden ir mal o van mal, ocurren accidentes, ¿no? Y entonces, precisamente, esto es de lo que nos va a hablar Marc, que es de algunas de las mejores formas o las mejores prácticas alrededor del uso de la ayahuasca en un contexto urbano y occidental. Entonces, os dejo con Marc y muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Dale, Vía. No, nada más agradecer a Jero y, bueno, contigo otra vez. Marc, por favor. Te paso la palabra. Buenas tardes. Como ha dicho Vía y como ha dicho Jero, mi función principal en ICERS ya desde hace bastantes años ha sido el atender precisamente a personas que nos contactan por dudas que tienen alrededor del uso de la ayahuasca. Muchas de estas dudas son antes de la sesión, gente que no sabe de qué va la ayahuasca, pero les han dicho que quizá les puede ayudar, o gente que se pregunta dónde puedo ir a tomar o qué tengo que hacer antes de ir a tomar. Y muchas de estas dudas vienen también después de la experiencia. Es decir, personas que tienen experiencias y que una vez en casa, una vez finalizado el retiro, se encuentran que la situación es quizá más sobrecogedora de lo que se habían esperado y necesitan ayuda para integrar las experiencias. Empezamos a hacer este trabajo, creo que fue en el año 2013, y como decía Vía, empezamos a hacerlo antes de que se pusiera de moda, ¿no? Sentimos que era una necesidad precisamente por los correos que recibíamos. No es que nosotros decidiéramos vamos a montar esta línea de integración, sino que recibíamos correos que nos preguntaban este tipo de cosas, así que vimos que había una necesidad y decidimos darle
cabida dentro de ICERS a esta necesidad y abrir esta línea del servicio de apoyo. Entonces, lo que os voy a estar contando viene principalmente por la experiencia que hemos tenido en el servicio de apoyo. No es que sea algo que me estoy inventando yo. Cuando me estoy inventando algo os lo voy a decir, pero muchas cosas son a partir de observaciones que hemos visto y casos de personas que nos han contactado. Como decía, vía mi formación de ingeniero, no sé si me da una visión interesante o no en el tema, pero lo que sí que hace, lo que nos entrenan a los ingenieros es cuando uno tiene un problema gordo y que no es fácilmente solucionable, pues dividirlo en problemas más pequeños y dividirlo hasta que uno puede solucionar ese problema y entonces empezar por el que uno puede solucionar. Entonces, en mi presentación que os voy a compartir ahora, he hecho el proceso precisamente del que hablaba Jero al principio, ¿no? de reducir las cosas para poderlas entender bien. No quiero dar a entender que sea un proceso simple, ni mucho menos. Lo que quiero es dividir el proceso en cajas para que podamos entender cada uno de estos elementos. Así que esta va a ser un poco la metodología. Os voy a compartir ahora un PowerPoint, a ver si esto funciona. Vale, vamos allá. Y me voy a poner un temporizador porque si no, cuando comparto esto ya no veo la hora y para no pasarme. Vale. Bueno. Si alguna vez habéis visto alguna de las charlas que he dado en algún lugar, seguro que esta primera diapositiva que os voy a poner os va a sonar bastante. A mí me gusta entender el proceso de toma de ayahuasca como un proceso, precisamente. En los últimos años hemos asistido se ha puesto de moda la ayahuasca y la experiencia psicodélica se ha puesto de moda también. Y, de algún modo, tengo la sensación de que hemos caído en uno de los errores que a veces criticamos, ¿no? Precisamente de la industria farmacéutica. Parece que lo importante sea la ayahuasca, sea la experiencia, ¿no? Uno toma algo, un químico, una sustancia, una planta, y eso provoca una experiencia, y esa experiencia es todo lo importante, ¿no? Que cuando uno sale de la experiencia va a estar o bien curado o va a haber entendido todo lo que tiene que entender. Esa metáfora que se ha utilizado muchas veces como que una sesión psicodélica son 10 años de psicoterapia. Entonces, sí y no, ¿no? La sesión puede ser muy profunda, puede dar muchos insights, pero precisamente lo que hablaba Jero antes, ¿no? El envoltorio, todo lo que acompaña a la experiencia es lo que hace que la experiencia pueda ser o fantástica, sanadora, placentera, profunda, o que pueda convertirse en algo pues difícil, peligroso, que cree un trauma, ¿no? Entonces, es precisamente este envoltorio del que voy a estar hablando. Entonces, para simplificar el proceso, me gusta imaginar este proceso como en 4 niveles. Tenemos la experiencia, que sería la sesión en sí, la ceremonia de ayahuasca, y también tenemos antes y después cosas que ocurren, ¿no? Como hablaba Jero antes de la dieta, pues la dieta es una parte de la preparación. En las comunidades y las culturas tradicionales se ha entendido que uno tenía que hacer algo antes de tomar ayahuasca para que la experiencia fuera bien. Pues lo mismo en las sociedades occidentales, ¿no? Tenemos que hacer algunas cosas para facilitar que la experiencia vaya en la mejor dirección posible y evitar que haya riesgos o efectos adversos que puedan producirse durante la experiencia o después de la experiencia. Entonces, uno hace todo lo que puede antes de la experiencia para prepararse lo mejor posible y después de la experiencia uno hace lo mejor que puede para integrar esa experiencia. ¿Qué queremos decir con integración? Pues es el proceso, y hablaremos con más detalle de esto después, ¿no? De o bien maximizar los beneficios, de asentar, arraigar los insights, las comprensiones que hemos tenido durante la experiencia, y o reducir los efectos adversos o los problemas que puedan haber aparecido. Entonces, este es el esquema clásico de las experiencias psicodélicas, ¿no? Preparación, sesión e integración. Y a mí me gusta añadir el nivel de psicoterapia, porque si bien, como veremos después, ¿no? El trabajo de integración es un trabajo muy terapéutico, es distinto de hacer psicoterapia. Y también me gusta dividir este proceso en cajas, porque encaja en 4 cajas distintas, porque de otra manera puede parecer que cualquiera puede ser bueno en cualquier parte del proceso. Entonces, por ejemplo, cuando uno va al médico, vas al médico porque tienes, yo qué sé, un bulto que te ha salido en el brazo y el médico de cabecera es el que decide qué pruebas hay que hacer. Una vez se deciden las pruebas, vas a hacerte las pruebas con otro profesional y si resulta que hay que extirpar ese bulto, pues vas al cirujano para que te lo extirpe.
y luego vuelves al médico de cabecera, que igual te encarga de nuevo otras pruebas y evalúa los resultados, ¿no? Entonces hay distintos profesionales implicados ahí. Sin embargo, a veces en el mundo de la ayahuasca o de los psicodélicos en general, parece que la única persona importante sea o bien el chamán o bien el que administra la sustancia. Y entonces se pierde un poco de vista la sensación de proceso, ¿no? Y parece que el curandero o el oficiante del servicio religioso o el psicoterapeuta o el facilitador que te da la sustancia tenga que ser bueno en todos estos ámbitos. Tenga que ser bueno preparándote, tenga que ser bueno haciendo integración y además tenga que ser buen terapeuta, ¿no? Y además a los chamanes incluso se les exige que sean pues, personas espiritualmente realizadas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un sesgo que tenemos ahí, es un error el asumir que cada uno de nosotros tiene que ser bueno en todas estas cajas, ¿no? Entonces, vamos a ir cajita por cajita y ver qué mejores prácticas podemos aplicar en cada una de estas cajas. En cuanto a la preparación, de nuevo, voy a dividir la preparación en distintos aspectos. Cuando alguien se plantea ir a tomar ayahuasca, una de las cosas, si tú estás ofreciendo estos servicios de dar ayahuasca a las personas, una de las cosas que te asalta es, bueno, ¿quién puede tomar ayahuasca? ¿Para quién la ayahuasca puede irle bien y para quién la ayahuasca puede irle no tan bien? ¿O quién no debería tomar ayahuasca directamente? Entonces, la primera parte es el proceso de screening o de selección, ¿no? De quién puede participar en una ceremonia de ayahuasca. Entonces, ahí lo interesante es, o lo importante es que la ayahuasca pueda ser beneficiosa o que haya el menor número posible de probabilidades de que la persona experimente riesgos o efectos adversos, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer un trabajo previo que entraremos un poquito más en profundidad. Imaginemos que alguien ya ha pasado este proceso de screening y lo aceptamos a nuestro taller. Pues entonces esta persona debería recibir una preparación acerca de cómo va a funcionar la ceremonia, qué tipo de cosmovisión se tiene en el grupo en el que se participa, qué experiencias pueden ocurrir, cómo vamos a interaccionar el grupo, qué tradición se está siguiendo. En fin, uno tiene que saber dónde se mete, ¿no? Y luego el setting, el contexto tiene que estar preparado también, es decir, una forma de minimizar riesgos y de hacer buenas prácticas es que de entrada pues el entorno sea seguro, que sea confortable, pues que haya luz, que haya agua, que haya, bueno, cada uno luego en su contexto, ¿no? Pero tiene que ser un contexto que pueda sostener la experiencia que vamos a hacer. Entonces hay que tener en cuenta qué cosas hacen falta para que el contexto sea seguro. Entonces ahí, pues dentro de los distintos contextos habrá que tener distintas cosas en cuenta, pero hay que pensar, ¿cómo hago para que mi contexto sea lo más seguro posible? Vamos a ver el screening. ¿Qué cosas deberíamos hacer o tener en cuenta para poder asumir que la ayahuasca no presenta unos riesgos excesivos para alguien que quiera consumirla? De nuevo, divido en otras cajitas. Es importante saber acerca de la salud física de aquella persona que va a tomar ayahuasca, también de la salud psicológica y también del contexto social de la persona. Sabemos que hay personas que toman medicamentos y sabemos que hay medicamentos que pueden interaccionar con la ayahuasca. Entonces es interesante saber qué medicamentos está tomando la persona. También saber si la persona tiene alguna enfermedad determinada, si ha tenido alguna intervención quirúrgica reciente, si tiene patologías cardiovasculares, presión arterial alta o tiene una historia de epilepsia o convulsiones, o si la persona está embarazada. Todas estas cosas es importante saberlas porque en caso que respondamos que sí en alguno de estos puntos, entonces uno quiere investigar un poquito más. Vale, pues ¿qué medicaciones estás tomando? ¿En qué dosis? ¿Qué cantidad? ¿Para qué la estás tomando esta medicación? ¿No? Entonces es interesante saber en qué estado de salud física se encuentra una persona. Por supuesto, la salud psicológica, y esto es un concepto un poco más flexible, ¿no? Lo que es salud psicológica pues es algo también cultural, entonces depende de con quién uno esté hablando y en qué contexto está hablando. Lo que se considera salud es una cosa y en otros contextos es otra, pero sí hay cosas que son importantes tener en cuenta cuando alguien quiere tomar ayahuasca. De entrada, la salud mental general, y esto es algo dinámico y que cambia con el tiempo. No es lo mismo tomar hoy que de aquí a un año, ¿no? Nuestra situación de salud mental hoy es distinta que en el pasado y es distinta que en el futuro. Así que eso es algo que hay que tener en cuenta, cómo es el momento actual que estamos viviendo.
Pero también hay que afinar un poco más, hay que buscar signos de trastornos clínicos, trastornos de la personalidad y estrategias de afrontamiento, cómo la persona lidia con las situaciones de estrés. Y hablaremos un poquito más en detalle de esto también. Y por último, es importante tener en cuenta el contexto social. Como decía Jero anteriormente, y como cada vez estamos viendo más en las charlas y las presentaciones que muchas personas hacen alrededor de la ayahuasca, la situación en la que los occidentales tomamos ayahuasca, aunque nos acerquemos mucho al contexto original, nunca son tradicionales, porque nuestra cosmovisión no es la cosmovisión tradicional, por tanto no tenemos un contexto social que encaje, que recoja estas experiencias. Uno no puede ir el lunes siguiente a su trabajo después de haber tomado ayahuasca y contarle a tu jefe directamente lo que ha pasado, porque igual no lo entiende, igual lo juzga, igual supone un problema para ti, ¿no? Mientras que en comunidades tradicionales eso está integrado y entonces no hay un trabajo de traducción o de adaptación de lo que sería la realidad de la experiencia, de la ceremonia, a la realidad contextual de una ciudad del siglo XXI. Y eso, lo que he puesto aquí abajo, ¿no? Que el screening debería hacerse siempre, es decir, la salud física cambia, la salud psicológica cambia y la situación y el contexto social cambian también. Por tanto, no porque una persona haya tomado ayahuasca una vez, eso quiere decir que todas las veces siguientes le vaya a ir bien, porque la vida cambia y nuestras situaciones cambian también. Así que es importante hacer el proceso de selección y de cribado en cada una de las situaciones, ¿no? Nos encontramos, ¿no?, personas que dicen, no, pues es que este participante había tomado 7 veces, 8 veces y siempre le había ido bien, pero otro día le fue mal, ¿no? Entonces, bueno, es interesante tener eso en cuenta también, que las cosas pueden cambiar a lo largo del tiempo. Cuando hablamos de salud psicológica, ¿qué cosas serían interesantes tener en cuenta? Pues es interesante saber si hay depresiones severas, si hay episodios de ansiedad, si han tenido episodios psicóticos o intentos de suicidio, síntomas clínicos que son importantes, que requieren tratamiento y requieren atención. También si la persona tiene una biografía muy, muy traumática, si ha habido experiencias de abusos o accidentes o pérdidas de familiares o hijos, cosas así que pueden ser duras de gestionar, ¿no? También los trastornos de la personalidad, que son pues, trastornos psicológicos relativamente comunes y que si bien no hacen que la persona no pueda tomar ayahuasca, sí que lo que ocurre con las personas que tienen trastornos de personalidad es que son un poquito más difíciles de convivir, de tratar. Es decir, que el trato con estas personas puede ser un poco más complejo y más todavía si estamos en un estado no ordinario de conciencia o después de un estado no ordinario de conciencia en el que las transferencias en lenguaje psicoanalítico pues son mayores, ¿no? Eso puede dar un poco más de dificultades a la hora de gestionar el durante y el después con estas personas, ¿no? Y el punto cuarto es un punto interesante, que cuando estuvimos con José Carlos Bouso repasando la literatura acerca de los predictores de la psicosis, ¿no? Porque cuando uno va a tomar ayahuasca, el miedo máximo es que uno tenga un brote psicótico. Eso es como lo peor que puede ocurrir, ¿no? Pues vimos que no hay muchos predictores, no hay predictores buenos de la psicosis. Y el único que parece que sí correlaciona con una predicción de personas que tienen tendencia a desarrollar psicosis al cabo de 10 años es lo que se llama anedonia social. La anedonia social se define como la incapacidad de disfrutar de las relaciones sociales o de los contextos sociales. Entonces, a niveles prácticos, estos serían personas que tienden al aislamiento, que no buscan las relaciones sociales, pero no porque no sean hábiles socialmente o no encuentren con quién relacionarse, no, más bien porque no las buscan directamente, porque no parece que sea para ellos un valor ni una necesidad. Es decir, personas que no necesitan el contacto con otras personas para sentirse bien, ¿no? Entonces, si alguien vive en un contexto de aislamiento, de soledad, de no buscar relaciones sociales, un entorno social muy empobrecido, eso es algo muy a tener en cuenta. Entonces, es relevante el comprobar cómo es la situación social de la persona y por eso lo incluía antes en una de esas cajas, ¿no? Y por último, las estrategias de afrontamiento. Una experiencia con ayahuasca puede ser una situación estresante. Aunque sea una experiencia transformadora, aunque tenga momentos de rapto extático, puede haber momentos de dificultad, de estrés, ¿no? Entonces, incluso el después de la experiencia puede ser un momento estresante. Entonces, es bueno saber cómo las personas afrontan el estrés, qué es lo que nos vamos a encontrar
qué estrategias van a desarrollar las personas en caso de encontrarse delante de una situación estresante. Os pongo aquí un esquema de un protocolo de screening que diseñamos con José Carlos, ¿no? Esto, por supuesto, es la versión ideal. Esto es difícil de implementar en cuestiones prácticas, porque cuando uno hace sesiones de lo que sea, yo hago sesiones de respiración holotrópica, y si hiciera esto con todas las personas no vendría nadie, porque esto es más un estudio clínico que no una entrevista con una persona, ¿no? Pero sí que hay que tener algunas cosas en cuenta. Fijaros que lo hemos separado en distintas fases. En la fase 1 es información previa y uno mira la ficha médica, mira si ha habido episodios maníacos, si hay anedonia social y uno mira las estrategias de afrontamiento. Esto se puede hacer con tests. La fase 2 es la entrevista personal. Entonces uno repasa la ficha médica en directo con la persona, ¿no? Y ahí puedes explorar más y hacerte una idea de con quién estás hablando. Esta fase, por ejemplo, es lo que hacemos en respiración holotrópica, siempre hacemos esto. Tenemos una ficha médica y hacemos una entrevista personal. Entonces, con esto ya te da un poquito de información y te da un primer contacto con la persona. Porque fijaros que lo que decía antes de preguntar acerca de experiencias traumáticas, con alguien que no conoces no es muy responsable preguntarle, oye, ¿tú has sido abusado? ¿Tú has tenido alguna experiencia traumática en tu vida? Eso no es ni terapéutico, ni ético, ni responsable, ni amable, ¿no? Entonces, hay que buscar otras formas de que esta información vaya saliendo y eso se hace mediante el establecer un vínculo con la persona y eso requiere un cierto tiempo, por supuesto. Y entonces, pues una vez hechas estas dos fases, uno puede más o menos decidir si sí o si no, o si sigue teniendo dudas. Y si sigue teniendo dudas, pues aplicaríamos cosas más académicas como son las entrevistas estructuradas, la mini o las CIT, que miran con más profundidad síntomas clínicos. Pasamos a la segunda cajita de la preparación, que era ¿qué tienen que saber los participantes? ¿Qué es una buena preparación una vez alguien está ya admitido en el taller, digamos? Pues, por supuesto, el paradigma, ¿no? ¿De qué va? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué hacemos ceremonias de ayahuasca en el formato en el que hacemos? ¿Qué formato vamos a utilizar? ¿Cómo va a funcionar la experiencia? ¿Hablaremos entre nosotros? ¿Qué interacciones habrá? ¿Cuál es la línea de trabajo que utilizamos, ¿no? ¿O qué experiencias puedes tener? ¿Qué es lo que puede ocurrir en tu experiencia? Muchas personas que nos piden apoyo es porque han tenido experiencias que son un reto para ellos, experiencias difíciles, y ellos esperaban que la ayahuasca, que se la habían vendido, ofrecido como medicina, les fuera a curar directamente. Es decir, tú tomas ayahuasca, tendrás una experiencia fantástica y eso te va a curar. Entonces, claro, esto no está de acorde con la realidad de la experiencia de la ayahuasca. Entonces, estas personas claramente no tenían un contexto de qué tipo de experiencias pueden pasar con la ayahuasca. Entonces, si uno no tiene un contexto, cualquier tipo de experiencia puede luego ser difícil de interpretar y de entender. Incluso una experiencia que puede ser positiva. Imaginemos la experiencia de la disolución del ego, ¿no? Uno siente que se funden sus límites, se funde los límites físicos, psicológicos y uno se funde con el universo, ¿no? Eso es una experiencia que cualquier psiconauta desea tener, pero alguien que no sabe que esto puede ocurrir puede percibirlo como una amenaza para su integridad física y decir, oye, me estoy muriendo. Entonces, oye, yo no sé qué me está pasando, pero de repente me estaba muriendo. Entonces, incluso una experiencia potencialmente positiva, sin un contexto, sin saber qué tipo de experiencias pueden ocurrir, puede ser una experiencia que luego sea difícil de integrar. Es interesante explicar qué son las proyecciones. En lenguaje psicológico, la proyección es poner en el otro algo que es tuyo, ¿no? Para no hacerlo muy complicado, pues cuestiones como el enfado, cuando uno se enoja con un facilitador o con la música o con lo que está ocurriendo, pues a lo mejor hay un cierto nivel de proyección que es interesante que sepan los participantes que puede pasar, que pueden ocurrir proyecciones durante el trabajo. Y luego también los acuerdos éticos, ¿no? ¿Cuáles son nuestra ética a la hora de trabajar? ¿Qué es lo que hacemos y qué es lo que no hacemos, ¿no? Está bien que los participantes sepan, ¿no? En este paradigma, pues, hacen esto y no hacen lo otro. Entonces, está bien tener una idea clara de cuáles son los principios éticos con los que trabajamos y que eso sea público y que las personas puedan verlo antes de venir a la experiencia. Pasamos a la segunda cajita de las grandes, la de la sesión, el nivel 2. ¿Qué prácticas podemos desarrollar para que durante la sesión sea un contexto más seguro, para hacer las mejores prácticas durante la sesión? Esto, por supuesto, depende, ¿no? Si se trata de una sesión o ceremonia que se desarrolla con normalidad, entonces cada uno trabaja de acuerdo a su linaje, su tradición y sus aprendizajes. Y luego están situaciones que son una emergencia, ¿no? Cosas que no ocurren normalmente, situaciones difíciles que hay que gestionar de una forma
pues se gestiona una emergencia. Voy a hablar de estas últimas, porque entiendo que del linaje cada uno pertenece al suyo y eso está bien, ¿no? ¿Qué situaciones pueden ser una emergencia? Pues personas que tengan experiencias muy, muy difíciles, ¿no? Y que les causen pánico durante la experiencia. Y que a raíz de eso, pues haya experiencias de violencia, agresión, o que las personas empiecen a moverse por la sala, empiecen a tener un comportamiento errático, a interaccionar con otras personas de forma agresiva. Entonces, eso puede ser una emergencia. O personas que entren en paranoia y tengan miedo y no puedan confiar en el contexto, ni en los facilitadores, ni en los participantes, y decidan, me tengo que largar de aquí porque esto es un peligro, esto es una secta, esta gente me quiere matar. Esto es algo que ocurre relativamente frecuentemente, ¿no? Luego, en la ayahuasca, muchos participantes y facilitadores nos cuentan, ¿no? Que se dan estados que se explican como posesión por entidades y que eso puede ser un reto, el lidiar con eso. ¿Qué se hace si ocurre eso, ¿no? ¿Qué contexto se le da a la persona? ¿Cómo se lidia con ello? ¿Qué pasa si alguien tiene convulsiones o un ataque epiléptico? ¿Sabemos intervenir en ese caso? ¿Sabemos proteger a la persona, ¿no? O si hay algún problema médico, ¿no? ¿Qué vamos a hacer si hay un problema físico, si alguien se rompe un brazo? Eso hay que tenerlo un poco previsto, ¿no? Algunas cosas que es importante saber en cuanto a la intervención en emergencias, creo que una de las principales es la contención. Es decir, cuando alguien se mueve mucho, cuando alguien está agresivo, cuando alguien plantea un riesgo para él mismo, para el espacio y para las otras personas, ¿no? En este contexto yo he escuchado todo tipo de intervenciones, ¿no? Desde las más amorosas hasta las más radicales, ¿no? Desde las más tradicionales como cantar ícaros y tocar una maraca o un tambor, hasta pues dispararle con un taser a la persona para inmovilizarla, ¿no? Entonces, en este rango igual uno tiene que aprender, ¿no? Cómo contener a alguien de una forma segura, pero que no sea violenta. Es decir, lidiar con la agresividad es algo que es importante, ¿no? Porque si no, muchas personas luego sienten que han entrado en estos espacios agresivos y que de afuera les han atacado también. Es decir, ellos no sabían lo que estaba ocurriendo, tenían miedo de lo que fuera, perdieron el control, se pusieron agresivos y las personas que se supone que debían cuidarles respondieron con agresividad y violencia, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta cómo gestionar las reacciones agresivas. También hay que tener quizás alguien con ideas, con capacitación médica, que pueda discernir si lo que está ocurriendo es una emergencia psicológica o es una emergencia médica que requiere hospitalización o derivar a otro lugar, ¿no? También tenemos que tener una política acerca de, vamos a utilizar medicación en el caso de que alguien se ponga muy paranoico o alguien tenga muchísima ansiedad, ¿se utiliza medicación? ¿No se utiliza? ¿De qué manera? Eso es una política también que hay que haber pensado, ¿no? Y, desde luego, ¿qué hacer en caso de emergencia que requiera mover a la persona? Es decir, ¿dónde está el hospital más cercano? ¿Qué contactos vamos a activar? ¿Tenemos un coche para llevar a la persona hasta ahí? ¿Tenemos alguien sobrio que pueda llevar a la persona ahí? Estas son cosas que lo mejor es que no ocurra nunca y uno no tenga que encontrarse en esta situación. Pero si ocurre y no se ha pensado antes, pues luego ocurren situaciones que pueden ser más traumáticas, ¿no? He puesto aquí abajo dos fotos de dos servicios de atención de emergencia que, si bien no es la norma trabajar con ayahuasca ni se parte de un paradigma terapéutico, sino que es más bien como un hospital de campaña, sí que son lugares en los que se puede aprender o se puede tener la experiencia de lidiar con este tipo de situaciones de emergencia, ¿no? Entonces, está Cosmic Care en el Boom Festival en Portugal, y Zendo, que es una iniciativa de MAPS que están en Burning Man y en otros festivales. Y estos hay buenas formaciones, ¿no?, que se pueden hacer en Cosmic Care y en Zendo como para tener práctica de situaciones realmente de emergencia, ¿no? En una semana uno ve más que en cualquier practicum de psicología que se haga en la carrera. Así que son buenos lugares para los que tener una idea de qué va esto. Bueno, y finalmente la integración, que es esto que se está poniendo tanto de moda últimamente. De nuevo, divido integración en dos necesidades, ¿no? Una es maximizar los beneficios, es decir, hacemos tomas de ayahuasca o ceremonias de ayahuasca para obtener algún beneficio, para que nuestra vida mejore, para que nuestras relaciones mejoren. Entonces, ¿qué podemos hacer para que eso sea así y la cosa no se quede simplemente en una experiencia? Uno de los riesgos de las experiencias con psicodélicos es que no tengan ningún efecto, es decir, que simplemente sean una experiencia más y que parezca que tenemos ahí un gran insight, pero que luego eso se
difuminen el tiempo, ¿no? Un amigo mío, curandero, dice: es muy fácil en una experiencia con ayahuasca perdonar a tu padre. Lo difícil es luego volver a tu casa y perdonarle de verdad. Entonces, ahí está un poco el punto de maximizar los beneficios, ¿no? Tener la experiencia, el insight, ver la dirección, pero luego cómo aplicamos eso, ¿no? Y otra dimensión de la integración es el gestionar los efectos adversos o las dificultades posteriores que aparecen, las crisis que aparecen después de la experiencia. Entonces, vamos a ver un poquito de las dos. Las intervenciones para maximizar los beneficios son bastante las que ya conocemos todos, son un poco las clásicas que ya suelen ocurrir durante los talleres, ¿no? Es decir, la integración que se hace in situ justo después de la experiencia, pues el dibujar la experiencia, escribir, hacer un diario, compartir la experiencia en un círculo de personas con una escucha activa, sin juicio, estar en contacto con la naturaleza, meditar y crear como una intención para después, ¿no? Esas son actividades que se llevan durante el taller normalmente y que se anima a las personas a que sigan haciéndolo después, ¿no? Que sigan dibujando, sigan escribiendo, sigan meditando, lo que sea, ¿no? Y también después del taller, pues está bien el facilitar recursos, ¿no? Es decir, ¿qué indicaciones les voy a dar yo a nuestros participantes para cuando se vayan a su casa? En Holotropica siempre tenemos un papelito con recomendaciones, es decir, qué es lo que puede pasar los días después, cómo puedes encontrarte, cómo puedes estar a nivel emocional, a nivel físico y qué hacer en tales situaciones y cómo seguir este proceso de integración. También dar los contactos de los facilitadores o decir o sugerir que las personas pueden llevarse los contactos de otras personas que han participado en la ceremonia para seguir creando esta comunidad, seguir creando este contexto social de personas afines que puedan compartir este tipo de experiencias después de la experiencia, ¿no? Se trata de ir creando esta comunidad de la que carecemos, ¿no? Como decía Jero en un inicio, de ir integrando estas prácticas y estas experiencias en nuestra comunidad occidental, ¿no? Y para ello hay que crear, pues, comunidades pequeñitas de personas afines. Entonces, esa es una de las funciones, creo que la integración puede ser importante, ¿no? ¿Qué pasa si estamos en una situación de crisis después de una experiencia con ayahuasca? Esto es, las personas que nos contactan en el servicio de apoyo caen dentro de esta categoría. Por supuesto, la mayoría de las personas no nos contactan cuando la cosa ha ido bien, ¿no? O cuando sienten que por ellos mismos pueden arreglárselas y pueden lidiar con lo que ocurre después de la experiencia. Lo que hemos visto que suelen ser los casos en los que más dificultades aparecen, o las personas que nos contactan porque han pasado algunas de estas cosas que he apuntado aquí. Personas que han ido a tomar y no tenían la preparación suficiente, o bien no se había hecho un buen screening y eran personas que en ese momento de su vida no deberían haber tomado ayahuasca porque podía ser un riesgo para ellas, o ha habido una falta de información en cuanto al contexto, o no sabían qué les podía pasar durante la experiencia, o no sabían qué tipo de interacciones, no sabían si el curandero iba a soplar o no soplar, o no sabían qué cosas podían ocurrir y eso les ha causado un shock. Si hay falta de preparación, pueden ocurrir bastantes cosas desagradables después. Así que es un punto muy, muy importante y nos hemos dado cuenta de que la mayoría de las personas que tienen dificultades después de la experiencia había una falta de preparación. Otro de los puntos comunes en personas que nos contactan es cuando la experiencia ha sido difícil. Han pasado por una experiencia traumática en la que han revivido, yo qué sé, un abuso, o han entrado en contacto con una tristeza muy profunda, o han entrado en contacto con una experiencia de muerte del ego para la que no tenían contexto y se han asustado mucho, o cualquier tipo de experiencia que la persona no puede significar en ese momento, ¿no? Y eso habitualmente se percibe como las personas que estaban ahí no pudieron darme el apoyo que yo necesitaba. O yo estaba asustado y no me supieron calmar, o yo estaba paranoico y hicieron algo que tal. Entonces, suele percibirse que el apoyo que se recibió en ese momento no fue el que necesitaban, ¿no? Otras personas que nos contactan son personas que han tenido muchas experiencias seguidas, pero no ha habido tiempo para la integración. Han tomado y al cabo de un tiempo están en un estado pues que sus preocupaciones empiezan a ser no tan mundanas como eran en un inicio y en vez de preocuparse por su ansiedad pues empiezan a tener terrores nocturnos, empiezan a tener flashbacks, empiezan a tener síntomas un poco más esquizotípicos o paranoides, ¿no? O sea, la gente sabe lo que pienso o mi vecino
está ahí haciéndome la vida imposible, o siento que hay presencias en mi casa, ¿no? Entonces eso se convierte en una situación que genera mucha ansiedad y es desagradable, ¿no? Y luego ocurren unas experiencias que ocurren más frecuentemente con ayahuasca que con otras sustancias, que son experiencias en las que la persona pierde la noción de qué es lo que está ocurriendo, pero está interactuando con el entorno, se están moviendo, están gritando, están pateando, están peleándose, y luego hay como una amnesia de eso, pero esa experiencia se vive como muy, muy traumática, ¿no? Entonces, este tipo de experiencias suelen ser las más difíciles de gestionar, porque después de eso las personas tienen insomnio, tienen flashbacks, tienen miedo a estar solas, tienen miedo a la oscuridad, hay una sensación de despersonalización y parecen que estén en un sueño o no saben si se han muerto o no. Puede ser una situación muy, muy desagradable. Entonces esto requiere una intervención determinada. Entonces, la gracia o el reto de esto es que este tipo de intervenciones, en mi opinión, requieren la intervención de alguien que tenga competencias terapéuticas. Es decir, no cualquier tipo de escucha sirve para eso, porque hay que hacer una intervención más directiva para lidiar con los síntomas, ¿no? Entonces, aquí es donde nos encontramos, o bueno, donde me encuentro yo, ¿no? Como profesional, que me llegan este tipo de personas, ¿no? Han hablado con las personas del taller, han hablado con los facilitadores, pero no consiguen el resolver estas situaciones, ¿no? Así que voy a poner esta diapo de nuevo para hacer un poco de resumen y que tengamos el contexto ¿no? De cuáles son las fases de una experiencia en estados no ordinarios de consciencia y en qué niveles de intervención podemos actuar, ¿no? Y cada uno pues sabrá dónde estamos, ¿no? Yo, por ejemplo, me dedico a la preparación y a la integración muchas veces en sesiones de ayahuasca, pero ni se me ocurriría nunca hacer sesiones de ayahuasca, ¿no? Sin embargo, sí hago sesiones de respiración holotrópica, entonces sí que tengo que hacer pues esta parte del proceso, de una preparación, una selección, la sesión y la integración, ¿no? Otras personas vienen a mis talleres y están haciendo terapia con otro profesional, por tanto el otro profesional también ha hecho parte de la preparación y luego va a seguir su proceso con ese terapeuta, ¿no? Así que creo que es importante saber dónde está cada uno en este punto, ¿no? Y cuál es la formación y las intervenciones que uno tiene que ir desarrollando para que las experiencias en su conjunto sean lo más seguras posibles y lo más beneficiosas para las personas que acuden a ellas, ¿no? Bueno, y eso es todo, lo voy a dejar aquí. Y aquí tenéis el contacto del servicio de apoyo, os podéis mandar un correo y tenéis mi correo aquí también. Así que muchas gracias, dejo de compartir esto y ya paso la palabra al siguiente. Gracias. Las dos exposiciones juntas combinan una amplia set de referencias entre psicología y estudios sociales, antropología y experiencia empírica que es bastante original y trae mucha novedad y mucha información útil. Les agradezco de verdad. Hay un par de preguntas, yo quería hacer un comentario breve. Uno sería un poco un detalle como antropóloga, que ustedes hablan mucho de los contextos tradicionales y los contextos no tradicionales, pero en fin, para acordarnos que la idea de tradicional es muy amplia, ¿no? Porque ¿qué le metemos en la idea de tradicional? Es relativa. Por ejemplo, todo el contexto de las religiones ayahuasqueras de Brasil, como el Santo Daime y la UDB, de un punto de vista del chamanismo amazónico, son religiones muy recientes y muy poco tradicionales, muy sincréticas, muy novedosas, pero en Brasil está bastante desarrollado, en partes de la Amazonia serían consideradas más tradicionales, en partes como São Paulo, Rio de Janeiro son ya no tradicionales, ¿no? Entonces hay todo un espectro de prácticas de ayahuasca, es un poco a veces difícil separar lo tradicional de no tradicional, pero de todos modos yo creo que todo lo que ustedes aportan es súper valedero. Otro detalle que quería comentar es que esta idea de por medio de la ayahuasca hablar de cosas mayores, que salió mucho en las dos ponencias de ustedes, ¿no? Que no estamos hablando solo de prácticas de ayahuasca, estamos también hablando de prácticas de estar mejor, más allá de la ayahuasca, ¿no? Creo que este punto que otra vez Mark me llamó mucho la atención en la ponencia en inglés de la anedonia social, ¿no? El rechazo a las relaciones sociales, me acuerda mucho también de
definiciones indígenas, ¿no? Por ejemplo, el cambó tradicionalmente es utilizado para combatir la panema. La panema ha sido traducido como una idea de la depresión del indio, ¿no? La falta de ánimo, la falta de suerte para casar, la falta de suerte en el amor, la falta de suerte para casar influencia la falta de suerte en el amor, y es toda una inhabilidad de pertenecer a la sociedad. Pero la panema no es exactamente la depresión, la panema es más bien entendido como, bueno, es una discusión muy larga y no la voy a hacer aquí, pero tiene que ver con no cumplir determinadas reglas sociales, tabúes de casa, y también con una rehúsa a la integración social, ¿no? Con la idea de pereza, por ejemplo, la gente que no quiere trabajar, que no quiere relacionarse, que la esposa que no quiere hacer sexo, el hombre que no quiere salir a cazar. Entonces, esas ideas son muy interesantes para pensar otros temas más allá de nuestras experiencias con ayahuasca, pero la ayahuasca nos lleva también a invitar a conocer otros modos de ver la realidad, de estar en el mundo. Y con eso termino mi mini comentario antropológico y paso a las preguntas. La primera es para Jero. Has hablado mucho de que las dietas tienen un valor simbólico y tienen un valor de poner reglas y de seguir determinadas recomendaciones como un gesto proactivo de voluntad, de preparación, como un símbolo. Pero eso no estaría un poco en contra de las visiones indígenas, según las cuales eso no son símbolos, sino que son reglas muy reales que tienen que ser seguidas, porque si no se podrían incurrir en graves riesgos, con peligros fuertes, con chances de graves consecuencias. O sea que para los indígenas no sería algo simbólico y cuestión de decoración o de poner intenciones, sino que cosas reales de entidades muy prácticas, entidades físicas o espirituales muy concretas. ¿Cómo ves? Pues es una de esas preguntas muy difíciles porque efectivamente surgen de alguna manera las incompatibilidades. Pasa igual con distintas cosmologías, distintas historias del origen de la ayahuasca, distintas leyendas de origen. A mí me gustó mucho una buena práctica que vi en una persona que era antropólogo, también ayahuasquero, con una historia muy larga de trabajo con la ayahuasca y de aprendizaje con maestros de distintas líneas. Entonces, a partir de todo esto, él había desarrollado, digamos, una forma propia de hacer las cosas. Pero cuando él trabajaba con uno de sus maestros indígenas, las reglas que se aplicaban eran las del maestro y las restricciones que se aplicaban eran las de ese maestro. Y la forma de hacerla todo era la de ese maestro. A mí me pareció que era una forma bastante lúcida de integrar esta cuestión. Es decir, que él lo que no hacía de ninguna manera era intentar llevar a sus colaboradores o sus maestros indígenas a trabajar de una manera distinta de la que ellos trabajaban. Pero cuando ellos no estaban, esta persona, por ejemplo, tenía restricciones distintas, por ejemplo, alrededor de las mujeres y la regla. Es un ejemplo que también que da mucho, ¿no? que siempre ha sido muy complejo y muy polémico, ¿no? Esta cuestión. Es un ejemplo, no es una respuesta, pero se me ocurre como un ejemplo de una posible mejor práctica alrededor de esto, ¿no? Sí, está muy bien. Aquí no estamos para dar respuestas solamente, pero para hacer buenas preguntas también, ¿no? Como sabemos, todo esto es un conocimiento en construcción. Y de ahí para Marc, así abriendo un poco el corazón, ¿qué tan eficiente y realista crees que es estas intervenciones por teléfono o por Skype que haces tú y hace Aiciers, haciendo un poco una autorreflexión y un balance crítico? ¿Crees que realmente se ayuda a la gente o
o es muy limitado? ¿Cómo crees cuál es el impacto real del programa de la hotline de ustedes? Sí, es una buena pregunta y la respuesta no la puedo dar al 100%, ¿no? De hecho, una de las cosas que nos gustaría implementar en un futuro más pronto que tarde es precisamente esto, ¿no? Calcular el impacto o medir el impacto que tienen las intervenciones que hacemos. Porque la verdad es que he hecho muchas intervenciones, pero han sido intervenciones puntuales en su mayoría. Hay personas que las he visto una sesión, hay personas que les he visto 3 y hay personas que les he visto 7 veces, ¿no? Pero no mucho más que eso. Entonces, solamente puedo basarme en las respuestas que me han dado algunas de las personas con las que he hablado, ¿no? Hay personas que después de la conversación dicen que la conversación les ha resultado útil, días después mandan un correo de agradecimiento, dicen que les ha resultado útil la conversación, pero también hay que discriminar entre los casos, ¿no? Cuando se trata de una situación en la que la persona ha tenido una experiencia difícil, pero mantiene una cierta funcionalidad en su día a día, normalmente la intervención es más efectiva porque simplemente se trata de ayudar a la persona, se trata de ayudar a la persona a dar contexto a la experiencia y a buscar los pasos siguientes para seguir integrando la experiencia, ¿no? Cuando el tipo de intervención que hay que llevar a cabo es una intervención más basada en los síntomas desagradables que han aparecido, por ejemplo, si hay flashbacks o si hay insomnio nocturno o si hay ataques de pánico o si hay miedo a la oscuridad, presencia de entidades, despersonalización, estas cosas, con una sesión ahí no se puede hacer mucho más que activar recursos posteriores y derivar a esta persona a otros recursos, a buscar terapeutas en la zona de esta persona que puedan seguir a las personas en su ciudad, ¿no? Que sea una cuestión más fácil. Entonces, lo que sí que estamos contentos o estoy contento es que hay muchas personas que nos escriben al cabo de mucho tiempo y nos cuentan, oye, estoy así, me fue bien lo que me contaste. Incluso alguna persona que al cabo de un año nos ha escrito de nuevo y dice, oye, quisiera volver a hablar con vosotros porque me fue bien en aquel momento, ¿no? Pero sigo teniendo dificultades, es decir, que la intervención parece que le fue bien, pero siguió desarrollando dificultades y que los psicólogos que la estaban ayudando, pues no la ayudaban mucho en ese momento, ¿no? Luego sí que he trabajado en casos más largos en mi consulta privada de personas que han hecho, pues hemos hecho 10, 15 sesiones en casos un poco más graves, ¿no? Y estas intervenciones, pues como cualquier psicoterapia, sí que son útiles, ¿no? Pero requieren un cierto tiempo. Así que yo creo que la psicoterapia de integración de emergencia puede ser útil para los casos menos graves. Con una sesión o 2 sesiones puede darse contexto y activar los siguientes recursos. Cuando la cuestión es más grave y afecta a la funcionalidad de la persona, una sesión jamás es suficiente, ni 2 ni 3, ¿no? Hace falta un proceso más largo. Pero hay que investigar más todavía. Está muy bien, Marc. Qué bueno que las quizás dar seguimiento más formal, ¿no? A la sistematización de estos conocimientos y quizás en futuro se pueda publicar algún balance. Jero, hay una otra pregunta para ti. ¿Nos puede contar en tus experiencias, en tus viajes por las selvas y en las noches de ayahuasca que has disfrutado, alguien que se ha puesto un poco alocado así en una sesión y cómo lo ha calmado un curandero o cómo no lo ha calmado? O sea, ¿has visto alguna situación difícil y nos puede compartir cómo fue manejado o quizás alguna propia situación tuya, pero algo más concreto, así, más, vamos a decir, con carne, con huesito, sobre cómo se dan en práctica estos procesos de manejo de experiencias difíciles? Sí, la verdad es que eso es... realmente es de las cosas más misteriosas, cómo se ocurre y cómo se controla. Yo siempre digo que, o sea, que si el mar está plano y es un día sin viento y brilla el sol, pues prácticamente cualquiera puede coger un barco, subir 3 personas, sacarlos y volverlos a traer al puerto. Pero es cuando se desata un huracán
y se rompe la vela, ¿no? Es cuando se separan los verdaderos marineros de los grumetes y de los aficionados. Yo creo que es precisamente en esas situaciones de tormenta, o sea, difíciles o realmente difíciles, donde realmente uno ve de alguna manera brillar la diferencia de la experiencia de unos proveedores frente a otros. He visto de todo, siempre me ha sorprendido, la verdad, la aparente tranquilidad con la que muchos curanderos de mucha experiencia lidian con personas con unas reacciones realmente muy extremas, o por lo menos me parecían a mí desde mi punto de vista, simplemente de observador. También otra cosa que me ha sorprendido mucho, y siempre lo digo, es hasta qué punto ciertas soluciones muy simples también funcionan muy bien. O sea, parece que muchas veces cuando una persona se aloca, hay que hacer cosas como pero muchas veces, y esto es cosas que he visto, yo no sé cómo se separan, cómo hacen para discernir una cosa de otra, ¿no? Yo estoy hablando solo de lo que vi, pero muchas veces simplemente si la persona no se calma después de una serie de sopladas y de cosas, se la llevan y le echan un cubo de agua en la cabeza o directamente una ducha de agua fría o directamente lo tiran al río en algunas comunidades. Y de alguna manera ese shock del agua fría, ¿no?, es suficiente para sacar a la gente de todo tipo de estados y entonces pasan de estar endemoniados a estar enfadadísimos porque les han mojado enteros. Pero creo que a veces se nos olvida hasta qué punto también se pueden probar cosas que son muy simples y que están al alcance de todo el mundo para sacar a la gente de esa especie de estados en el que a veces se encuentran. Con ese dicho, y vuelvo a lo mismo, yo he visto gente realmente ponerse en un estado que aquello parecía la película del Exorcista, y realmente levantarse un curandero y simplemente soplando, tocando y calmar muchísimo a la persona en un tiempo muy rápido. Entonces, realmente ahí solo puedo contar lo que he visto. O sea, mi impresión con eso es que es como ver a un marinero, o sea, parece fácil, ¿no? Cuando ves a un guitarrista de jazz hacer parece fácil tocar la guitarra o parece fácil bailar, pero lo que estás viendo en realidad es el resultado de muchos años, ¿no?, de práctica. Entonces es muy difícil decir, oye, ¿cómo bailan los grandes bailarines? Pues no, pues se ponen de pie y hacen así. ¿No? Es más difícil de lo que parece, ¿no? Es difícil de juzgar. Gracias. Gracias, Jero. De acuerdo con el tema de la calma, lo comparto totalmente. Es increíble ver cómo los curanderos son calmos, ¿no? Y a veces la gente puede estar en situación muy difícil y ellos lo manejan. Y la peor cosa es cuando todas las otras personas se ponen muy ansiosas en querer hacer algo. Y ahí yo creo que es la importancia de lo que estamos diciendo también, es buscar bien dónde ir tomar ayahuasca, para estar bien informado de que vayas en contextos que realmente son seguros, ¿no? Y Mark también habló mucho de eso. Ya estamos hacia nuestro final. Hay una última pregunta para Mark que tiene varios aspectos diferentes. La pregunta es sobre el concepto de integración. Este concepto no se estaría transformando en una caja negra que se mete todo adentro, o sea, un poco como la palabra chamán. ¿Qué es un chamán y cómo se define? Ya cómo definiríamos integración, ¿no? O sea, ¿qué consiste exactamente? Y también, ¿cómo calificar a alguien para que pueda hacer prácticas de integración? Porque no tiene que ser necesariamente psicólogo o psiquiatra, pero quizás tiene que tener alguna clase de formación, o puede ser un coach, o puede ser una persona que es un life counselor. ¿Cómo ves al concepto de integración? ¿Cómo ves al desarrollo de muchos practicantes de integración? ¿Cuál es la diferencia entre integración y psicología? O sea, es una pregunta larga, puedes darle por donde te guste. Gracias, Vía. Creo que es una muy buena pregunta y que tiene muy difícil respuesta. De hecho, el concepto de integración
si bien se ha aplicado en psicoterapia psicodélica durante mucho tiempo, ya en los libros de Stan Grof de los 70 se hablaba de integración, es un concepto que está muy poco desarrollado en psicología occidental. O sea, no se ha podido hablar mucho de terapia psicodélica hasta hace poco, ¿no? Por tanto, la integración pues siempre ha quedado un poco de la mano de aquellos terapeutas underground que hacían sus sesiones y luego seguían con su práctica terapéutica con sus clientes, ¿no? Yo creo que la palabra integración sí que es una especie de caja negra, pero precisamente por la juventud de la disciplina, ¿no? Justo ahora están empezando a aparecer terapeutas integradores para experiencias psicodélicas, quizá precisamente porque hay una mayor cantidad de personas que están teniendo experiencias psicodélicas, ¿no? Entonces hay una demanda y también hay un mercado, ¿no? Entonces hay una caja ahí, un espacio que ahora está siendo explotado, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Estamos trabajando en definir qué es esto la integración. A mí me parece que una de las cosas bonitas es precisamente eso, que es una disciplina que es joven y que todavía hay que seguir avanzando y hay que seguir creando contenidos, ¿no? Y definiendo qué es la integración. Para mí, a nivel, y tiene distintos niveles, ¿no? Pero a nivel psicológico y psicoterapéutico, una de mis mayores preocupaciones a la hora de trabajar y con la que me he encontrado, ¿no? Y también, y esto lo he aprendido mediante errores que he hecho, ¿no? Es que la integración y la psicoterapia son cosas distintas. O mejor dicho, las personas que acuden pidiendo integración muchas veces no están pidiendo psicoterapia. Entonces, si uno como terapeuta de sesiones de integración se pone en plan sofisticado para hacer psicoterapia, lo normal es que se encuentre con resistencias por parte de la persona, porque lo que te han pedido no es eso, ¿no? Lo que te han pedido es que les ayudes a procesar una experiencia psicodélica. Entonces, ¿cómo se dice en castellano? El scope, lo que abarca la psicoterapia o la intervención terapéutica es la experiencia psicodélica, que por supuesto tendrá relación con la vida de la persona, con las circunstancias y tal, pero no es una psicoterapia, es una intervención puntual para integrar la experiencia, ¿no? Entonces, creo que eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Y cómo sabemos cuándo estamos haciendo integración y cuándo estamos haciendo psicoterapia? Pues bueno, como de nuevo en psicología las fronteras son difusas muchas veces, ¿no? Normalmente para mí, o la forma en la que yo me aplico a mí mismo este criterio, es que cuando en las sesiones de integración empezamos a estar hablando ya más de la biografía de la persona y de cosas que no tienen tanto que ver con la experiencia psicodélica, estamos entrando en el campo de la psicoterapia, estamos cambiando de tercio. Entonces, quizás es momento de replantear si esa relación terapéutica tiene que seguir o cuáles son los objetivos que nos marcamos, ¿no? para la siguiente fase. Entonces creo que ese es un nivel, ¿no? El separar lo que es la intervención de integración de la intervención en psicoterapia. Y luego creo que hay una dimensión importante que hablamos todo el rato, ¿no? Que es la dimensión social de la integración. Es decir, parte del trabajo de integración consiste en que este tipo de experiencias estén, valga la redundancia, más integradas en la sociedad. Es decir, que uno pueda hablar de forma más abierta de este tipo de experiencias para que el tejido social sostenga estas propias experiencias. Siempre digo por ahí, ¿no? En alguna charla que he dado, que luego parece que fue una frase que enganchó, ¿no? Que en las sociedades chamánicas la integración no se lo han planteado nunca. O sea, no existe. Esto, la integración es un invento de los blancos, ¿no? ¿Pero por qué no? Pues porque ya están integradas estas prácticas en el contexto social, ¿no? Entonces no hace falta unas prácticas añadidas, no hace falta crear algo artificial porque el tomar ayahuasca ya forma parte de la cultura. Entonces no hay una separación, no hay una distancia que recorrer entre tu experiencia y tu cultura, ¿no? Sin embargo, en la sociedad occidental sí que hace falta eso. Por tanto, otra de las dimensiones de la integración creo que es el tender estos puentes entre una experiencia que no pertenece a nuestra cultura occidental y explicarla en lenguaje occidental, ofrecerla, enseñarla en una forma que personas que no tengan esta experiencia quizá puedan comprenderla también, ¿no? Creo que ahí es otro de los campos en los que la integración tiene su cabida. ¿Y sobre quién puede ser terapeuta integrador? Pues es que es la pregunta de siempre, ¿no? ¿Quién puede ser terapeuta? Incluso en España no está muy regulado quién puede ser terapeuta. Si eres psicólogo, sí que tienes que colegiarte y sacarte unos papeles para que te dejen trabajar como psicólogo. Pero si haces una formación en cualquier otra terapia, si eres terapeuta Gestalt, no requiere una acreditación
más que por la escuela de Gestalt, ¿no? Digo Gestalt como podía decir otra cosa, ¿no? Entonces es lo de siempre. Yo creo que al final no es tanto una acreditación o un papel, sino que pues habrá personas que sean mejores terapeutas y habrá personas que sean no tan buenos terapeutas, ¿no? Y entonces es criterio de cada uno escoger con quién quiere trabajar, ¿no? Habrá personas que no tengan ninguna experiencia psicodélica, pero que sean buenos terapeutas para trabajar en integración, y habrá personas que han tenido miles de experiencias psicodélicas y que no sean especialmente hábiles a la hora de trabajar en integración, ¿no? Podría extenderme y dar vueltas sobre esto, pero creo que es un campo todavía en creación, o sea que dará para más de sí esto en el futuro. Pues está muy bien, me deja triste terminar con este ambiente que luego nacen preguntas fascinantes realmente, más allá de las filosóficas, ¿no? Porque también hay implicaciones legales en todo eso, ¿no? Entonces, si estamos hablando de una interacción entre chamanismo y terapias, entonces hay que buscar el buen chamán, pero hay que buscar también el buen terapeuta o el buen integrador. Y luego habría que discutir las fronteras de estas prácticas y la formación de estos profesionales, y con todo el avance del campo de las terapias psicodélicas y los estudios del MDMA yendo hacia fases 3 en Estados Unidos, con la posibilidad de que que la experiencia psicodélica con el MDMA sea integrado a los sistemas de salud occidentales en Estados Unidos, quizás. Eso coloca toda una serie de cuestiones de cómo serán los programas de entrenamiento de los terapeutas y cómo será la formación. Y quizás un día más adelante vamos a tener cuestiones semejantes para un contexto terapéutico de la ayahuasca, si es que se avanzan otras maneras de legalizar, ¿no? Pero aún sin legalizarlas y sin tener la necesidad de una formalización de eso, en el estado del arte actual, ya es una cuestión que es entender un poco qué está pasando con este movimiento de internacionalización, donde se están haciendo una categoría nueva de expertos, que son expertos en integración, expertos en ofrecer estos servicios. Por lo tanto, el webinar del ADF también está intentando hacer en tiempo real una reflexión mínima sobre los procesos de desarrollo de la globalización de la ayahuasca. En este sentido, invitamos todos a que se sumen a nosotros en este esfuerzo, que vean nuestros webinars, que lean nuestro website, que lean nuestra newsletter, que aporten informaciones sobre casos problemáticos, pero también dimensiones legales, que hagan donaciones para nuestro proyecto, que es mayormente voluntario. ICEERS es una ONG sin ánimos de lucros, todas sus finanzas están disponibles en internet. Les agradezco mucho su atención, les invito a nuestro próximo webinar. Vamos a dar un receso de vacaciones ahora en el mes de agosto, pero el día 21 de septiembre vamos a retomar nuestro webinar con el tema DMT o ayahuasca, DMT versus ayahuasca, que fue un webinar en inglés que lo haremos un poco modificado en español, entre yo y José Carlos Bozo. Muchas gracias y que tengan un lindo día y hasta la próxima.